recibirlo a Marcelo Bonelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Bien? Se nota que sos Nelson Castro. Mirá qué sillones. En la no tenemos. Qué buen comienzo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Con gusto de estar acá. Bueno, el gusto es nuestro. Trabajar con Marcelo siempre es un placer, ¿no? Porque además Marcelo, que es un obsesivo de la búsqueda de la información y del contacto preciso. ¿Qué te sorprende de este momento? No, la verdad que es un momento un poco frustrante, ¿viste? Frustrante. Sí, porque yo lo que veo es que, bueno, te seguí atentamente el editorial que comparto en un 90%. Veo que las dos fuerzas políticas que, digamos, pueden llevar adelante acciones de gobierno están metidas en unas internas feroces. O sea, es el peor momento de la relación entre Alberto y Cristina. Esto, digamos, no hace falta estar muy informado. Si vos te fijas, el episodio Basualdo con la tarifa eléctrica, el tema del procurador, que el candidato del presidente Rafeca, el cristinismo dice no lo vamos a votar porque es el candidato de la oposición. La carta, que también que tiene mucho de folclore contra el Fondo Monetario, declamando el default cuando vos te estás reuniendo con... Claro. Bueno, esto es muy difícil llevar adelante una política con este tipo de bombardeo. Y en el lado de la oposición, que uno dice, bueno, a ver cómo se ordena. Sí, están unidos, es cierto, no se fraccionaron, pero también hay internas feroces, se pasan factura, se critican y no veo idea, ¿viste? No veo idea. Y como vos decías, hay problemas. Yo creo que un gran problema hoy en día, digamos, no es de hoy, pero es la inflación. Claro. Entonces, sí, pero ¿cómo puede ser que si el problema es serio, viene, digamos, no es patrimonio solo de este gobierno, es patrimonio del gobierno de Macri, de Cristina, digamos, el gobierno de Kirchner lo había solucionado, digamos, venía después del boom, de la explosión del 2001, se logró entre Duhalde y Kirchner controlar. Que no haya un plan económico, no se piense un plan económico, más allá de medidas, viste, que son, o sea, es un problema multicausal y hay una medida, trazar el dólar, controlar la carne. Entonces, ¿sabés por qué la inflación no es un vicio de mi información? Es que eso genera pobres. Por supuesto. Y la sociedad argentina es inviable con la cantidad de pobres que tiene. Marcelo, este es un punto, y quiero marcarlo porque además Marcelo, digamos, ha hecho de la ecuanimidad su trabajo profesional. Fue enormemente crítico del macrismo, del comienzo. Compartíamos las críticas cuando se veía. Este es un punto muy importante, ¿no? ¿Qué entendés que pasa con la dirigencia política que no llegue a entender esta multicausalidad de la inflación, que exigiría por parte de la política, primero, generar medidas sostenidas, de largo aliento? ¿Y qué pasa con la política que no entiende que con esta visión, digamos, yo creo, parcial, no puede ganar una elección y no encuentra soluciones? No se piensa más allá de meses, de años, de la próxima elección. O sea, ahora el tema es cómo ganamos la próxima elección o cómo la perdemos de la forma más decorosa posible. Entonces así es muy complejo. Y esto es un problema general de la dirigencia. Por ejemplo, volviendo al tema de la pobreza, o sea, yo creo que una sociedad con 50% de pobres es inviable hasta democráticamente. Sí, claro. Entonces, uno podría decir, y esto no es un problema tampoco solo de este gobierno. Entonces, ¿cómo hacemos? Y es un problema, yo te diría, de la dirigencia que va más allá de la política, de los sindicalistas, de los intelectuales, de los periodistas, de los empresarios, porque es invivible por más que, digamos, un empresario tenga $1.000 millones, en una situación así es invivible. Y no los ven, digamos, no veo a la sociedad argentina y no veo a los políticos. Ojo, ellos se proponen para comandar, dirigir, liderar, entonces tienen una responsabilidad mayor. Metidos en ver, a ver cómo hacemos, cuáles fueron experiencias en otros países, qué se hizo en la Argentina que funcionó parcialmente. Y después, bueno, porque no sé qué hicieron las correcciones, explotó, pero no. Hay gente, digamos, inteligente, digamos. Sí, claro. Muy inteligente. En ambos lados, por ejemplo, con Guzmán trabaja Daniel Heyman, que fue uno de los autores del plan austral. Así es. Del desagio, fue una cosa muy... Y la verdad que eso me asombra,
incapacidad de estar en el día a día. Estamos en el día a día y no vemos un poquito más para adelante. Qué notable, porque demuestra falta de aprendizaje, ¿no? Decir, mira, Sí. mientras sigamos haciendo esto, va a ir mal, no hay gobierno que pueda tener éxito más allá de la ideología que tenga, ¿no es cierto? No, seguro. O sea, viste, el tema de la inflación es un tema que te... Porque vos podés dar ayuda, das ayuda social. Digamos, el gobierno de Macri, viste, ¿te acordás que aumentó la ayuda social, los planes sociales y demás? Y la inflación te pulveriza lo que vos das. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Entonces, al que le das, digamos, yo estoy de acuerdo que hay que dar para mitigar los efectos por supuesto. sociales, digamos, hay que hacer políticas públicas temporarias, ¿no? Porque el objetivo es generar empleo. Obvio. Que la gente se sienta realizada saliendo a su casa y trayendo el dinero fruto de su esfuerzo, su realización. Pero aún ese dinero que vos das, viste los planes también son muy criticados y demás, con la inflación cada vez alcanzan menos. Ahora, Marcelo, porque claramente de seguir así, esto no tiene solución ni con este gobierno, ni con otro, ni con más allá de algún índice que pueda bajar o no. Sí, ahora este mes va a bajar un poco, pero bueno, sigue a niveles altos. Sin duda. Es un tema muy importante porque además vos hablás con protagonistas de la economía aquí y afuera. ¿Sorprende afuera que la política no se dé cuenta de que hay un factor político clave para cambiar las raíces, los problemas estructurales de la Argentina? Yo creo lo que sorprende en los decisores de inversiones, por ejemplo, ¿no? De afuera y de adentro, ¿viste? El capital no tiene patria. Sí, claro, ¿no? así es. La disputa, y yo creo que un rol muy negativo de Cristina. O sea, Cristina, vos lo señalaste, la sumisión del presidente. Podría jugar un rol positivo. Una Cristina dedicada solo a... O sea, el gobierno, ¿cómo está? Alberto, que sería la parte más moderada, el gobierno es malo. O sea, malo cómo funciona. Así es. Cristina, de la parte más radicalizada, preocupada en su situación judicial y en hacer daño a aquellos que ella considera que la perjudicaron. Entonces está ahí la cosa. Y son las dos principales figuras de este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que eso traba todo tipo de decisiones. O sea, por ejemplo, si vos decís, mira, yo no quiero... quiero un modelo antiimperialista, socialista. Bueno, para hacer eso tenés que hacer la cosa bien y seria. Si eso sería el proyecto del kirchnerismo, que no lo es. Eso es el relato del kirchnerismo, ¿no? O sea, mucho piripipí y poca... De hecho, yo creo que la declaración de esta semana contra el fondo, llamando al default, es para... Hay una gran frustración en los militantes de que, bueno, no pasa nada, entonces inventemos un poquito que somos malos, ¿no? Y si vos querés arreglar con el fondo, querés hacer una economía, traer inversiones, tenés que hacer las cosas bien, no con el peripipí, ¿no? O sea, para arreglar con el fondo tenés que más o menos tener una buena relación con Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el que manda, te guste o no. Entonces, si no, hablamos con el Papa lo va a llamar. No, hacé un plan serio, andá allá y andá a hablar y trata de arreglar las cosas lo mejor posible, ¿no? Obviamente, después el fondo va a querer sacar su tajada, tratar de arreglarla lo mejor posible. Qué increíble que no se den cuenta de eso, que es elemental, ¿no? Viste, como que falta sentido común. Sí. O sea, la verdad que yo veo que no hay que ser genios. Hay que ver qué hicieron, o sea, volviendo a la inflación. Argentina tiene, no sé, el año terminará entre 40 y 45 de inflación. Uruguay tiene 3%. Claro. Y claro, ¿cómo hizo? ¿Son genios Uruguay? No. ¿Cómo hizo Paraguay? ¿Cómo hizo Chile? ¿Cómo hizo Perú? No. Entonces yo creo que falta un poquito de sentido común, ¿no? ¿Cómo lo ves a Guzmán, sobre todo a futuro? Y lo veo cascoteado, ¿no? O sea, cascoteado. O sea, ahora, viste, de alguna manera es como que lo que pasó no pasó, nos olvidamos y seguimos trabajando. Ahora, Guzmán, dentro del gabinete, o sea, hasta hace un poco era como el ministro estrella. Yo creo que a Guzmán lo perjudicó mucho el hecho de que una vez fue a la Casa Rosada hace 2 o 3 meses y los empresarios lo aplaudieron. ¿Por qué? Porque dijo una cosa que
de sentido común, que la inflación es un problema multicausa, que eso está en los libros, Sí, ¿no? claro, claro. No es que, Claro, un no es que genio, tampoco claro, es no un era genio de un Einstein, premio claro. Nobel de Economía, ¿no? Pero bueno, cuando vos te ves acotado, vos imagínate, vos vas a negociar con cualquiera del mundo y obviamente te sacan la ficha que quiso sacar un subsecretario y no pudo. Más allá del error político de él, porque él también algunos le cuestionan de que él se planteó y algunos colaboradores de él comentaron de que él se veía como un candidato para elecciones Mira. así, como una síntesis entre Máximo y Kicillof. Y eso, obviamente, en la política te lo hacen pagar y caro. Claro. Ahora, es un tema porque la pregunta es, ¿este va a ser el ministro de Economía de este gobierno por los 2 años y meses que faltan? Mira, hoy en día yo te diría que es un ministro como de la deuda, porque el ministro de Economía parece más Kicillof Kicillof, y ¿no? sus operadores, Claudia Español, la secretaria de Comercio, el que fue exsecretario de Comercio de él también, Costa, claro. Costa, efectivamente, que de alguna manera todo lo que se está haciendo en materia de precios, que no, obviamente, o sea, desde que pusieron los controles y aumentaron los controles en octubre, fíjate vos, la inflación pasó del 2 al 3, del 3 al 4, ahora casi llegamos al 5, ahora estamos bajando un poquito, evidentemente no funciona. Son recetas que aplicó Cristina y que no funcionaron. O sea, porque Cristina terminó con un 30% de inflación. Claro. ¿Es mejor que el 45%? Sí, pero 30 es tan malo como el 45, o un poquito peor, ¿no? ¿Rescatás a quién del gabinete de Alberto Fernández? Si tuvieras que hacer una evaluación de los ministros que no funcionan y... Mira, creo que Guzmán hace una tarea de racionalidad, pero bueno, los resultados son malos, porque en definitiva es el responsable de la inflación, por más que la política la haga otro. Guado de Pedro, todo el mundo pondera a Guado de Pedro como una persona que viene de la cámpora, pero es una persona de diálogo. De hecho, por ejemplo, con el conflicto con el campo, él ha intervenido, hay una negociación que no está dando frutos, pero bueno, por lo menos abrir la puerta de un diálogo. Y Daniel Arroyo creo que es un buen ministro en cuanto a tratar de paliar una situación social complicada, ¿no? En este marco, Marcelo... Digamos, siempre en términos relativos. Sí, ¿no? por supuesto. Claro. Por supuesto. Quiero compartir con vos algo. Yo te digo una cosa, antes de eso. Hay una degradación que viene de muchos años de lo que es el gabinete. A vos te puede gustar o no, yo también fui muy crítico del gabinete, pero Menem tenía ministros, Cavallo, Sí, por supuesto. Dromi, por supuesto. Bauzá, Manzano, algunos personajes del mal, pero eran Di Tella. No, tenían volumen político. Claro. Claro. Y fíjate el gabinete de Macri, Sí, claro. en esta idea que instaló Kirchner, Kirchner tuvo un gabinete, te puede gustar o no, pero Aníbal Fernández tiene personalidad, No, Alberto Fernández también, gabinete, por Roberto supuesto. Labaña. Por supuesto, Bielsa. Se degradó en esta idea de decir, no, quiero ministros débiles, Sí, claro. porque de esa manera nadie me va a hacer sombra, ¿viste? No quiero un Cavallo en economía. Ha quedado eso como una rémora. Bueno, ¿cierto? y eso es horrible, porque yo creo que en todos los órdenes de la vida creo en los equipos de trabajo. Por supuesto. Este programa es un equipo de trabajo, me llamaron tus productoras, me insistieron, esto, lo otro, vos haces tu rol, en A Dos Voces también, en todo es y en ningún gobierno, ¿cómo no? Digamos, siempre está la idea, llamemos a los mejores, y un presidente está en condiciones de llamar a los mejores. No, por supuesto. Es increíble esta actitud. Yo te voy a preguntar, ¿no? Esto que ha quedado, el episodio Menem Cavallo, Kirchner Labaña, que lo termina echando también por eso, es impactante. Y cuando la realidad demuestra que vos necesitas hoy ministros ante la envergadura de los problemas político. Y bueno, pero digamos, después fue Kirchner con esa idea, después de la primera etapa, Correcto, ¿no? correcto. Que yo creo que fue una etapa acertada, la de Kirchner, la continuidad de las políticas de Duhalde. Cristina tuvo esa idea, ministros débiles, porque yo soy, nadie me hace sombra. Macri hizo lo mismo, dividió, ¿te acordás que dividió la economía en 9 áreas? Y Alberto también hizo lo mismo.
Y para mí es un error. Vos necesitas a los mejores y que a su vez esos mejores tengan los mejores. Después vos hacés lo que querés. Por lo menos escuchar y decir, mire, presidente, este es el problema, esta es la solución que yo le hago. Y escuchás otra y sacás la mejor síntesis, ¿no? Estamos hablando con Marcelo Bonelli, va a estar el doctor Pedro Can, con él vamos a estar hablando de los aspectos técnicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la infección, la pandemia, las vacunas y demás, y también con José Eduardo Abadi. En este marco, porque aquí hay este gran desafío para la política argentina, ¿cómo superás y en qué tiempo superás 45% de pobreza, ¿no? Total, yo te creo que ese es el gran objetivo. Vos fíjate que Macri hizo eslogan, pobreza cero. Sí. Y Alberto también habló de la mesa de... Correcto, del hambre. Del hambre y demás. Y sigue subiendo. Y es tristísimo. Esto no es un número. Es gente de carne y hueso que no le alcanza el dinero para comer. Y ese es ahí está la síntesis de todos los problemas. Para mí está claro lo que hay que hacer. O sea, primero, cero grieta. O sea, tenés que... Vos podés tener diferencia, eso forma parte de la política y forma parte de la vida humana y forma parte de los equipos de trabajo. Pero acá, digamos, la grieta que armó Cristina, que la instrumentó desde el Estado, de los cuales los periodistas fuimos perseguidos por los aparatos estatales con plata de los ciudadanos. Y después la picardía, viste, de Peña. Vamos a usar la grieta porque confrontamos con Cristina y nos quedamos siempre. Le salió mal. Y Alberto, yo coincido con vos, ese discurso que él hizo inicialmente, volcó a un sector, pero lamentablemente, y su discurso inaugural y el discurso de la Asamblea Legislativa el segundo año, hablando de tratar de buscar consenso, pero lo que está haciendo es exactamente lo contrario, ¿no? Ese tema de la grieta es imposible, porque si yo me siento con vos y vos decís A y yo te digo Z, y vos decís B y yo digo Y, es imposible. Entonces, como son... Mira, la Argentina necesita, a mi modo de ver, cambios estructurales muy importantes, ¿no? Y digamos, hay que ser creativos en cuanto... Te voy a decir una cosa, educación. ¿Cuál es la discusión de educación argentina en los últimos gobiernos? ¿Cuánto se le paga a los docentes? Que es muy importante. Pero eso tendría que ser una de las cosas de una cuestión. Entonces, convocar a los expertos distintos, creo que siempre tiene que ser vía política, de los partidos políticos. Claro. A los expertos, sentalos. Bueno, vamos a discutir el tema salarial, pero otros temas, cómo mejoramos la calidad educativa, cómo nos acercamos a otros países. Básicamente, ese tema... ¿Por qué? Porque, digamos, arrancó Macri, el primer problema era el tema salarial. Arranca Alberto Fernández y lo único que se discute es eso. Te digo eso para sacarlo del tema económico-político y llevarlo a un tema social. Y se necesita hacer reforma del tema previsional, se necesita hacer reforma del tema impositivo, del tema judicial, pero bien, ¿no? Para sacar una ventajita y yo a ver si me liberan de los múltiples cargos de corrupción que tengo, ¿no? Ginés González García dijo ayer, hablamos con él, dijo entre otras cosas esta. Posiblemente yo esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo, pero estoy repodrido de esto, porque la verdad, perdóname que use estos términos, pero nosotros sabemos bien lo que tuvimos y llevamos meses, hicimos lo posible, lo imposible, hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna. ¿Cuál? Que era que hubiera una firma de responsabilidad individual, como diciendo de cada uno de los vacunados, diciendo que ellos no iban a hacer ningún reclamo y nosotros, el Estado, trabajar con ellos para ver cómo lo resaltamos, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Siempre nos dijeron que no. Siempre nos dijeron que no. ¿Pfizer le pedía a los otros países exactamente lo mismo, doctor González García? Yo no lo sé a eso, doctor, porque la confidencialidad hace que ninguno cuente las condiciones en las cuales firmó. Lo que yo les voy a decir ahora son alguna pregunta informal que he hecho. Le pregunté a los chilenos, ¿cómo hicieron ustedes? No, teníamos una ley de la época de Pinochet que no nos gusta, pero bueno, nos expusimos la ley. Con Bolsonaro dijo que realmente eran inaceptables las condiciones cuando empecé a negociar. Después, bueno, no sé qué dijo después y aceptó, pero tampoco tiene vacuna. New York Times,
en su board, en febrero, hace un artículo lapidario diciendo que estaban haciendo bullying contra Argentina y contra Brasil. Y si usted mira a los otros países de la región, nunca les entregó volumen, siempre le entregó una cosa casi testimonial. Entonces, evidentemente tenía un problema de producción o tiene un problema de producción. Ya vamos a estar con el doctor Pedro Cana hablando de todo el tema de la pandemia. ¿Qué tema este? Y sí, el misterio, ¿viste? Es el misterio. O sea, efectivamente, yo por lo que supe en su momento y investigué, digamos, Pfizer pidió Es una una compañía serie dura. de exigencias para cubrir. Se pidió una caución en Nueva York de creo de $100 millones. Pidió ciertas garantías de embargar propiedades del Estado, digamos, bienes diplomáticos. Todo eso es cierto. Ahora, si el problema fue original, la ley que se provocó, esa famosa palabra de negligencia, que se incluyó, Cecilia Moró dice que la incluyó, la información que yo tengo es esa. Y esa, ¿por qué no se manda otra ley? ¿Por qué no se mandó otra ley al Congreso y se corregía? Sí sé también que hubo un deseo del gobierno porque se podía vetar eso, esa palabra, pero que Pfizer ya habían pasado los tiempos para vetarla. Ahora, está bien, no tenés... Bueno, esto es una causa, cada vacuna vale, cada vacuna es una vida. O sea, a mí la verdad me importa poco que sean Pfizer, ¿Quién fuera? Que sea bueno, por supuesto. Sputnik, la que sea, en tanto y cuanto sirva, ¿no? Obvio. Entonces, si el problema es ese, ¿por qué no se vuelve una ley? Está bien, había que pagar un costo político. Y mira, es preferible eso a pagar el costo político que no haya vacunas. ¿Cómo viviste la experiencia de tener COVID? Bueno, acá el doctor me estuvo llamando todos los días, así que... mira, obviamente me retrotraigo, la pasé bastante bien en relación a... Pero el COVID te hace el coco. Además de los hechos, digamos, de la fiebre y esas cosas, tuve un dolor de garganta que en mi vida tuve, fueron 4 días iniciales que la pasé mal. Después más o menos me encaminé, ¿no? Pero te hace el coco. Che, viste que la enfermedad entre el 6º y el 10º día, esto yo hice un curso acelerado esos días, ¿no? Que va normal y se puede complicar, o va complicada y se puede normalizar, eso es lo que dicen los médicos. Entonces uno dice, che, estoy bien, pero ¿qué va a pasar entre el 6º y el 10º día? La estoy pasando más o menos. Y después el tema, digo, cuando te hace el coco, digo, el tema de las secuelas. O sea, por suerte después me hice todos los estudios y está todo bien, ¿viste? Cuando terminó el estudio, pero por ejemplo, cuando me fui a hacer un estudio de un análisis cardíaco, ¿no? Y bueno, hasta que no lo hice y no terminó y me dieron digamos, el estudio, el resultado, y te agarra una gran inseguridad, esa yo te diría. Déjame introducirlo porque quiero justo este testimonio.